Muy buenas tardes, distinguido doctor. Somos décimo ciclo paralelo E1 y a continuación vamos a dar a conocer los casos clínicos que se abordaron durante este primer parcial de uropráctica. Bien, nosotros somos el grupo uno, el cual va a hablar acerca de una uropatía obstructiva por compresión tumoral. Los integrantes son Camila Arauz, Doménica Calderón, Carlos Chávez, Alba Guijarro, mi persona, José Luis Ceballos. Siguiente. Bien, en cuanto a una pequeña introducción, tenemos que saber que se trata de una compresión que es una condición que es una masa tumoral, ya sea pues de carácter maligno o de carácter metastásico. Este va a comprimir lo que son las vías urinarias, principalmente todos los ureteres, dificultando el flujo normal de orina. Como se puede ver en la imagen, puede haber una masa la cual esté comprimiendo la parte del ureter y de esta manera tener complicaciones, como lo cual puede ser principalmente una hidronefrosis, una infección urinaria y, si no se trata a tiempo, una insuficiencia renal aguda. Siguiente diapositiva. En cuanto a los datos de establecimiento, sabemos que esta institución fue en el Hospital de Especialidades de Guayaquil y fue en el hospital del doctor Abel Gilbert Pontón. Los datos de afiliación de la paciente, están restringidos por obvias razones, pero tenemos que es una paciente femenino de 58 años de edad, con grupo sanguíneo de O positivo, el estado civil es de unión libre, es de procedencia de Guayaquil, de la provincia de Uruguayas, es de nacionalidad ecuatoriana, tiene una ocupación de ama de casa y la fecha de admisión fue el 5 de mayo del 2025. Como antecedentes importantes, más que nada sus antecedentes personales, en cuanto a sus antecedentes personales quirúrgicos, esta paciente ha tenido una cesárea, una histerectomía radical y una colecistectomía. Como traumatismos, no refiere a alguno. En sus patologías preexistentes, hace un año fue diagnosticada por una colposcopía por un cáncer de cervix. Y en cuanto a su medicación actual, no refiere ninguna, alergias tampoco, y ha tenido dos hospitalizaciones previas. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, ha sido gestante de 7 veces por 6 partos naturales y una cesárea, pues, y 0 abortos. En cuanto a sus antecedentes no patológicos, no refiere a alcoholismo, tampoco tabaquismo, drogas tampoco. En cuanto al ejercicio, es una paciente sedentaria. Sus horas de sueño van de 6 a 7, 8 horas cada noche. Tiene una dieta hiperproteica, hipercalórica, con 4 comidas al día. Cabe recalcar que la paciente se está alimentando en su forma proteica por Ensure. Y en cuanto a la vacunación, tiene el esquema completo de vacunaciones, no refiere a tener mascotas. En cuanto a las bebidas, netamente té, sobre todo en las mañanas como desayuno. Y en cuanto a sus antecedentes de familiares, el padre no refiere, su madre es diagnosticada por diabetes mellitus tipo 2 y de los hermanos tampoco refiere. Con respecto al motivo de consulta, esta paciente vino por recolocación de sonda nefrostomía. Es una paciente femenina de 58 años de edad, la cual va a acudir a consulta para control posterior a la colocación reciente de nefrostomía percutánea derecha, indicada por una uropatía obstructiva secundaria a infiltración tumoral. Hace aproximadamente un año ya fue diagnosticada con carcinoma de cuello uterino mediante una colposcopía y una biopsia, evidenciando un tumor con comportamiento clínicamente progresivo. A lo largo del seguimiento, pues el tumor mostró crecimiento local con extensión hacia estructuras vecinas, comprometiendo ambos ureteres y generando una obstrucción crónica del tracto urinario superior. Esta situación derivó en hidronefrosis bilateral, la cual va a estar confirmada por estudios de imagen. Dada la disfunción renal progresiva y el riesgo del deterioro agudo, se decidió la derivación extraurinaria mediante la nefrostomía derecha, quedando pendiente la colocación de la nefrostomía contralateral. La paciente pues actualmente se encuentra bajo un tratamiento de quimioterapia sistemática como parte del protocolo oncológico establecido por el Servicio de Oncología con evaluaciones periódicas para así evaluar la respuesta al tratamiento y a la evolución de la función renal. Ya. Dentro del interrogatorio por sistemas tenemos la valoración general de la paciente. Tiene una temperatura de 36,8 grados Celsius, no presenta astenia ni adinamia.
En cuanto a respiratorio y cardiovascular, tenemos que tiene un tórax simétrico, el murmullo vesicular es audible, los ritmos cardíacos son rítmicos y sin presencia de ruidos agregados. En cuanto al genitourinario, las misiones no son valoradas debido a la presencia de la zona de nefrostomía. Sin embargo, no se evidenció hematuria ni refería molestias ni irritación en la piel en el sitio de introducción de la zona. En cuanto al sistema neurológico, tenemos que estar orientada en tiempo, lugar y persona, que colabora con la interrogatoria y no presenta alteraciones en pares craneales. Dentro de la exploración física tenemos en cabeza y cuello, que es una paciente normocéfalo, sin presencia de cicatrices y fácil pálida, que aparenta la edad que tiene. A la palpación, la piel se encuentra con normotérmica, el cuello es simétrico, no presenta dolor a la palpación y no se evidencia linfadenopatías. Su tórax es simétrico, con murmullo vesicular audible, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, ritmos cardíacos sin presencia de ruidos agregados, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto sin soplos. En abdomen, es simétrico, presentó dolor a la palpación superficial y profunda en punto cístico derecho y no se evidenciaron masas. En extremidades, tanto superiores como inferiores son simétricas, no mostraron signos de rigidez, tampoco alteración de tono muscular. En superiores tenemos una valoración de la escala de Daniels de 5/5 y en las inferiores un Daniels de 4/5. Dentro de la posición y la actitud de la paciente, esta se encontraba pasiva electiva con elevación de la cabecera de la cama. Bueno, con respecto a los exámenes de laboratorio, se realizaron 2 muestras. Esta es la primera en la cual se encontró exámenes de leucocitos 6.22, que se mantenía en un rango normal, neutrófilos en rango normal. Tanto los linfocitos como los monocitos se encontraban disminuidos. Los eosinófilos y basófilos estaban en un rango normal. En este caso, como podemos observar, los neutrófilos tenían un valor elevado, los linfocitos también un valor disminuido. Tanto los monocitos, eosinófilos, basófilos y eritrocitos se encontraban normal. En este caso, la hemoglobina y el hematócrito estaban disminuidos y, como podemos observar, el volumen corpuscular medio estaba también normal. La hemoglobina estaba disminuida. Bueno, siguiente, por favor. Ya, bueno, esta es la otra tabla que se realizó en el mes de abril, en la cual encontramos ya un mejor estado de exámenes de laboratorio de la paciente, en la cual encontramos tanto leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfocitos, con un rango normal, pero en este caso se encontraban disminuidos lo que son los eritrocitos, la hemoglobina, el hematócrito. El volumen corpuscular medio se encontraba en un rango normal y se encontraba disminuido lo que es la hemoglobina corpuscular medio. Siguiente, por favor. Bueno, para analizar un poco cada uno de estos resultados, como punto número 1, encontramos los leucocitos totales, los glóbulos blancos, en la cual la primera muestra fue en el mes de marzo, que tenía 6.22 milímetros cúbicos, y en el mes de abril tenía 6.18. La interpretación de este resultado va a ser que se encuentra dentro de los rangos normales, que son de 4 a 10, no hay leucocitosis ni leucopenia como tal. Esto sugiere que globalmente no hay una respuesta como tal exagerada ni supresión inmunitaria. En el punto número 2 observamos lo que son los recuentos diferencial de leucocitos. En el mes de marzo se encontraban aumentados 85.3%, mientras que ya en el mes de abril se había estabilizado a un 62.3%. En el mes de marzo hay una neutrofilia marcada, lo cual indica una respuesta a infección bacteriana aguda o una inflamación intensa, pero ya para el mes de abril este valor baja a un rango normal. En el punto número 3 encontramos lo que es la serie roja, tanto como eritrocitos, hemoglobina y el hematócrito, que se encontraban disminuidos tanto en el mes de marzo como en el mes de abril. Ambos valores están ligeramente disminuidos, lo que sugiere lo que es una anemia leve, posiblemente normocítica normocrónica, que podría estar relacionada con inflamación crónica, un sangrado leve
o debido a una malnutrición. Siguiente, por favor. Como punto número 4 vamos a encontrar lo que son los índices eritrocitarios. El volumen corporal medio estaba normal, 81.2, 91.9, lo que nos muestra que es normocítica, y la hemoglobina corporal media se muestra levemente bajos, posiblemente lo que es una anemia hipo o normocrómica. Esto se confirma lo que es la tendencia de anemia leve sin cambios importantes entre ambas fechas. Como punto número 5, vamos a observar lo que son unas plaquetas en el mes de marzo de 298.000, pero para el mes de abril ya se encontraba 273.000. Todos estos valores en el rango, no hay una trombocitosis ni trombocitopenia, el sistema de coagulación se encuentra conservado. Bueno, como una conclusión clínica sugerida respecto a estos exámenes de laboratorio, podemos recalcar que en el mes de marzo evidencia una posible infección bacteriana aguda, una neutrofilia, más una linfopenia, con anemia leve asociada, pero ya para el mes de abril podemos darnos cuenta de una mejoría clínica con una normalización del recuento un recuento leucocitario y recuperación de los linfocitos. En este caso, la anemia aún persiste, aunque de una manera leve. Como un seguimiento sugerido, se recomienda continuar con monitoreo de hemoglobina y ferritina para evaluar las causas de la anemia si se sigue persistiendo. También hay que evaluar si hubo algún tratamiento de antibiótico, tanto entre el mes de marzo como en el mes de abril. Siguiente, por favor. Bueno, como punto número 9, vamos a abordar lo que son las imágenes. En este caso, las indicaciones para la colocación de la nefrostomía en este paciente con carcinoma de cervix e hidronefrosis. Esta paciente femenina tiene 58 años de edad, presenta un carcinoma de cervix con una invasión local que ha provocado una obstrucción del uréter distal izquierdo debido a la infiltración tumoral como tal. Esta obstrucción ha generado una hidronefrosis ipsilateral, lo que implica lo que es la dilatación y la retención de la orina en el sistema colector renal. Entonces, en este caso, la nefrostomía percutánea se indica para descomprimir la vía urinaria obstruida y permitir el drenaje de la orina, evitando siempre la acumulación y la presión excesiva en el riñón. También vamos a observar lo que es preservar la función renal, previniendo el daño renal irreversible que puede ocurrir por la obstrucción prolongada. Y por último, va a tener la finalidad de aliviar los síntomas, como el dolor por lo que es la distensión del sistema colector y también prevenir las complicaciones secundarias, incluyendo infecciones urinarias y daño renal crónico. En este contexto oncológico, esta intervención contribuye a mejorar lo que es la calidad de vida y va a facilitar lo que es el manejo integral de la paciente. Por lo tanto, esta colocación de una sonda de nefrostomía en esta paciente es una medida terapéutica necesaria y urgente para preservar la función renal y mitigar complicaciones asociadas a la obstrucción ureteral por infiltración tumoral. Gracias. Siguiente. Ya, continuando con el diagnóstico, tenemos diagnósticos presuntivos. Primero, un carcinoma de cervix de tipo infiltrante debido al diagnóstico previo que ya tenía la paciente del cáncer de cervix por la progresión clínica y por las imágenes. Luego tenemos la uropatía obstructiva tumoral derecha debido a la presencia de hidronefrosis derecha por la presencia de anuria en la paciente. Y también puede ser una insuficiencia renal aguda por el mismo caso de la disminución de la producción de orina y la anemia que podía observar en los exámenes de laboratorio. Como diagnóstico definitivo, pues nos quedamos finalmente con una uropatía obstructiva derecha secundaria pues al carcinoma de cervix uterino infiltrante que está afectado a los ureteres y por ende la paciente no tiene producción de orina. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento, como último punto, tenemos un plan terapéutico para esta paciente. Primero, pues la nefrostomía percutánea que nos va a servir para la descomprensión del tracto urinario. Esto se va a hacer
en el riñón derecho, en el cual se va a colocar una sonda, ¿no? A nivel de la pelvis renal para obviamente drenar todo el contenido hasta una bolsa. Por segundo paso tenemos la analgesia, en este caso paracetamol de 1 gramo vía oral, cada 8 horas por 5 días, acompañado también de antibiótico terapia posterior a la nefrostomía percutánea, con cefalexina de 50 miligramos vía oral cada 8 horas también por 5 días. Y debido al estado de la paciente, tenemos que tener protección gástrica con omeprazol de 20 miligramos vía oral cada 24 horas y un soporte nutricional con un ayuno de 24 horas posterior a la nefrostomía y después una dieta de tipo normoproteica, es decir, con una hidratación adecuada, también de 1.5 a 2 litros por día para no tener para no sobrecargar el riñón. Y por último, el manejo oncológico de su patología como tal es la quimioterapia que se realiza cada 21 días. Buenas tardes con todos. Somos el grupo 2, integrado por Daniela Bustos, Dave Bustamante, Jacqueline Cordero, Carlos García y quien les habla, Heidi Coelho. El día de hoy abordaremos un caso clínico analizando sus aspectos más importantes. Para comenzar, tenemos los datos de filiación de nuestro paciente. Dave, retrocede. Gracias. Listo. Es un hombre de 67 años cuya procedencia y residencia es Durán y su ocupación actual es ser comerciante. Continuamos. Listo. El motivo de consulta de nuestro paciente es la retención aguda de orina. Sigamos. Listo. En los antecedentes patológicos, vale recalcar el antecedente patológico personal, tenemos que es un paciente con hipertensión arterial que fue diagnosticada hace 1 año, por lo cual este paciente está tomando medicamentos como losartán de 50 miligramos cada día y clortalidona 25 miligramos cada día. Además de tener una gastritis crónica no especificada, el paciente también tiene una hipoacusia bilateral severa que fue diagnosticada hace 28 años, para la cual el paciente está utilizando un porta audífonos retroauricular. Y tiene hiperplasia prostática adenoleiomatosa. Y en sus hábitos vamos a mencionar que es un exfumador de cigarrillos y exconsumidor de alcohol. En los antecedentes patológicos familiares tenemos que su padre es diabético e hipertenso y su madre hipertensa. Vale mencionar las alergias como a la penicilina y a los mejillones. Y sobre todo que cuenta con todas las vacunas completas, incluyendo las 2 dosis de SARS-CoV-2. Listo. Ahora, hablando de sus antecedentes quirúrgicos, vamos a mencionar que este paciente tuvo una herniorrafia umbilical e inguinal, donde no nos mencionó dónde se realizó el procedimiento, y también tiene una exéresis de quiste epidérmico, la cual es de 2 centímetros en la región dorsal derecha a nivel subescapular, que fue realizada el 19 de enero de 2024 en el Hospital Abel Gilbert Port. También tiene una prostatectomía suprapúbica, la cual fue realizada el 24 de septiembre de 2024, donde tampoco nos mencionó dónde se realizó este procedimiento. Y es muy importante mencionar sus internaciones previas, como las internaciones de más o menos 6 días en el Hospital Abel Gilbert Proton por la exéresis del quiste epidérmico. Y al examen físico, al momento de su ingreso, podemos decir que nuestro paciente estuvo consciente, orientado en tiempo, espacio y lugar. Y este paciente estuvo en sí en un buen estado en general, además de tener la piel actual sin lesiones aparentes, no hidratadas y turgente. El cuello estaba totalmente simétrico, el tórax estaba simétrico, sin campos pulmonares, con los campos pulmonares ventilados, sin ruidos agregados, además de un ruido cardíaco rítmico, sincrónico al pulso y no soplos. Tuvimos un abdomen con ruidos hidroaéreos presentes, no doloroso a la palpación profunda, no megalias, no pulsaciones de la aorta visibles, y sus extremidades, tanto superiores como inferiores, estaban simétricas, no había presencia de edemas, sin varices visibles, Daniel 5 de 5, llenado capilar de 2 segundos, y su pulso periférico presente, simétricos y palpables. Gracias. Continuando con la parte del examen físico, que es signos vitales y medidas antropométricas, vamos a tener que el paciente al momento de la revisión tuvo una presión arterial de 129/64 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.8 grados centígrados, un peso de 57 kilogramos y una talla de 1.65 metros, dándonos un índice de masa corporal de 20.9 kilogramos por metro cuadrado, estando todos en los parámetros normales. Ahora, continuando con el análisis clínico,
Con respecto a la evolución del paciente, vamos a tener que es un paciente masculino de 67 años que acude al Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón el 5 de mayo del 2025 por presentar un cuadro clínico caracterizado por retención aguda de orina de más o menos 24 horas de evolución. Cabe destacar que esta retención aguda de orina la vamos a observar en la sonda uretral que tenía el paciente, puesto que el paciente refiere a anuria de carácter progresivo de más o menos 7 meses de evolución, secundaria a una prostatectomía suprapúbica subtotal, la cual fue realizada el 24 de septiembre del 2024, donde indicó que desde el postquirúrgico el paciente como tal no recuperó su diuresis normal, para lo cual ha sido manejado con sonda uretral todos estos 7 meses. El paciente al ingreso presentó un estudio imagenológico, que es una eco transrectal realizada en otra entidad hospitalaria, y bueno, tras su ingreso se recomendó realización de biometría hemática, derivación para realización de citoscopía versus resección transuretral de próstata y resección de cuello vesical, interconsulta con anestesiología e interconsulta con cardiología. Con respecto a la eco transrectal que el paciente refirió al hospital, en esta de aquí se puede observar un informe en el cual decía que se aprecia un nódulo remanente hipoecogénico en el lecho prostático de 7 cc de volumen, sin ninguna otra anomalía asociada. Bueno, posterior a las 24 horas de su ingreso, el paciente se encuentra estable con mucosas secas, campos pulmonares ventilados, hemodinámicamente estable. El servicio de cardiología reporta tolerancia al decúbito y no dolor precordial. El índice de riesgo cardiovascular con respecto al I va a ser de 2/4, que reportó cardiología. El servicio de cardiología entonces solicita trazado electrocardiográfico de forma obligatoria, también se solicita exámenes laboratorios actualizados y continuar con la medicación hipertensiva. También se valora la valoración preanestésica antes de lo que sería el procedimiento. Aquí, en los índices de I, el paciente cumple con un criterio, ya que va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo, por lo cual va a estar en la clase número 2, donde va a tener un factor de riesgo que va a dar al 0.9% de tasa de eventos de índices cardiovasculares. Con respecto al EKG, tenemos que hay 65 latidos por minuto con un intervalo PR regular y constante, y con un complejo de QRS de voltaje normal. Con respecto a la biometría hemática y a los exámenes, cabe destacar que estos nunca fueron actualizados, más sin embargo, el paciente tenía exámenes hechos el 3 de marzo del 2025, en los cuales tenemos parámetros normales. Con respecto a la biometría hemática, la fórmula blanca no muestra ningún tipo de alteración, neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos están completamente normales, asimismo que la línea roja como la hemoglobina y el hematócrito y el volumen corpuscular medio, y las plaquetas tampoco muestran ningún tipo de alteración evidente como tal. Con respecto a la hemostasis, tenemos que el tiempo de protrombina, el RIM y el tiempo de trombina van a estar dentro de los parámetros normales, sin ningún tipo de alteración. Y con respecto a la química como tal, tenemos una glucosa en ayuno de 82 miligramos por decilitro, creatinina en suero de 104 miligramos decilitros, colesterol total de 153 miligramos decilitros. Y cuando hablamos a la parte de la evaluación hepática, tenemos las enzimas hepáticas TGP, 18 unidades por litro, bilirrubina total y la bilirrubina directa, sin ningún tipo de alteración evidente, con parámetros normales. Al paciente se le ingresa para hacer la citoscopía versus resección transuretral. Aquí podemos observar las imágenes donde se observa evidentemente la obliteración, es decir, la estenosis, que se puede apreciar a nivel de la uretra, cabe destacar. Además, se puede evidenciar evidentemente la hiperplasia benigna prostática que el paciente ya tiene como antecedente. Obteniendo este diagnóstico, tenemos que como una resolución quirúrgica se va a hacer la calibración uretral más la resección de próstata y cuello vesical. Continuando con la evolución postoperatoria del paciente del día 7 de mayo del 2025, tenemos al paciente tranquilo, orientado en tiempo y espacio, afebril, colabora con la entrevista y al momento del reporte estable sin ninguna complicación.
Tras la cirugía, encontramos hallazgos como una uretra anterior estenosada, franqueable, dilatación del cuello vesical con una cicatriz, que lo que producía era una elevación del tejido prostático del lóbulo derecho residual. Toda esta intervención se realizó mediante anestesia neuroaxial, que esta es una técnica anestésica regional que consiste en la administración de anestésicos locales en el espacio epidural o subaracnoideo, que lo que va a provocar es el efecto de anestesia o analgesia según la parte del cuerpo buscado. También cabe destacar que el paciente a la evaluación tiene una escala de Aldred 10 de 10, Bromage de 3/4, una escala de Glasgow 15/15 y una escala de EVA 2 de 10. También en los signos vitales encontramos un paciente estable, presión arterial de 114/74 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno al 99%. Como plan general para el paciente es un monitoreo constante de los signos vitales, cuidados de enfermería, comunicar cualquier tipo de novedad del paciente y pasar a piso. Bueno, con respecto a las escalas que habíamos mencionado anteriormente de la evaluación del paciente, tenemos la escala de Aldred, que esta es una herramienta que utilizada en cuidados postanestésicos y esta lo que consiste es que va a evaluar la recuperación de los pacientes después de una anestesia general para determinar cuándo pueden ser transferidos a piso. Entonces, aquí lo que nos ayuda a evaluar es la actividad, la respiración, la circulación, la conciencia y la saturación de oxígeno, recordando que el paciente tiene 10/10, esto quiere decir que cumple todos estos parámetros a la perfección. La escala de Glasgow, que es lo que nos va a ayudar a determinar, es evaluar la respuesta ocular, verbal y motora, que cumple también el paciente todas, ya que cumple 15/15 puntos. La escala de Bromage cumple una 3 de 4 y esta va a indicar que tiene un bloqueo del 33% parcial y esto quiere decir que puede mover las piernas. Y en la escala visual de EVA, esta escala se utiliza para que el paciente de una forma más sencilla pueda determinar del 0 al 10 cuál es su grado de dolor. Continuando con el plan y manejo, el paciente mantiene un esquema de ácido tranexámico de 500 miligramos IV cada 8 horas por 24 horas. También tiene paracetamol de 1 gramo IV cada 8 horas por 24 horas. Y también se destaca el cuidado de sonda vesical, que consiste el cuidado en soltar el corbatín de la sonda uretral 1 hora después de la cirugía. En la evaluación postoperatoria de ese paciente, el 8 de mayo, se observó que a nivel clínico manifestó molestias en la parte baja del abdomen, el hipogástrico, y dificultad para el paso del líquido de irrigación, lo que sugirió una obstrucción de la sonda. Al examinarlo se identificó que el catéter no estaba permeable, por lo que se decidió retirarlo y colocarlo uno nuevo. Posteriormente se irrigaron ambas vías y se comprobó que el paso de la orina era claro. Actualmente el paciente está estable y ya está tomando en el plan de manejo de previas altas, como iniciar una dieta blanda, mantener una hidratación adecuada con soluciones intravenosas. El manejo incluyó con amicacina de 1 gramo intravenoso diario cada 24 horas, omeprazol, una ampolla intravenoso cada 24 horas, ácido tranexámico 500 miligramos intravenosa cada 8 horas, paracetamol de 1 gramo intravenoso cada 8 horas por 24 horas. En cuanto a la sonda vesical, se mantiene la irrigación continua con solución estéril y se ha indicado no retirarla ni cambiarla por el momento. El diagnóstico en la esclerosis del cuello vesical. En esta observamos que en la esclerosis del cuello vesical, que ocurre después de una prostatectomía transuretral, el tejido en la zona del cuello de la vejiga se vuelve rígido y fibroso, lo que puede bloquear el flujo urinario y causar síntomas como dificultad por orinar. Para tratar esta complicación vamos a realizar una sesión endoscópica bipolar, un procedimiento mínimamente invasivo. Lo que hacemos es introducir endoscopio a través de la uretra del paciente y esa en un tubo delgado con una cámara que nos permite ver el interior de la vejiga. Una vez que el endoscopio está en posición, se utiliza la energía bipolar, una corriente eléctrica controlada, para cortar y eliminar el tejido esclerosante. Ese tipo de energía es muy preciso, ya que nos utiliza 2 electrodos para pasar la corriente, lo que permite cortar el tejido y coagular al mismo tiempo. Eso nos va a ayudar a reducir el riesgo de sangrado y lesiones en tejidos cercanos.
En el siguiente video vamos a observar las indicaciones y el procedimiento de la cirugía. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestro tema son los quistes renales y mi grupo está conformado por Ronald Celi, Eric Entriago, Carlos Montenegro, Angie Novoa y mi persona Beatriz Naranjo. Bueno, lo que es la introducción, tenemos que la aparición de los quistes en los riñones, esta se representa como una respuesta anatómica y fisiológica a una amplia gama de agresiones. Esta de aquí pueden darse ya sea por factores ambientales o factores genéticos. Estos quistes son estructuras saculares, las cuales van a estar llenas de líquido que se van a desarrollar en el parénquima renal. Gracias a la ecografía, esta de aquí nos ha podido ayudar a diagnosticar y este de aquí es un método no invasivo, el cual va a permitir hacer un correcto diagnóstico a estos quistes renales, incluso en pacientes que no presentan síntomas, lo cual esto de aquí ha aumentado significativamente el número de diagnósticos. En urología, el quiste renal es una condición que generalmente es benigna, pero se puede requerir un tratamiento en caso de que los pacientes vayan a presentar síntomas, complicaciones o en casos de posible malignidad. Ya.
El riñón se origina a partir del mesodermo intermedio, que esta de aquí es una capa germinativa que se encuentra en la región dorso-lumbar del embrión. De aquí, posterior a esto, se van a dar 4 etapas del desarrollo renal, que tenemos la primera, que es el pronefros. Este de aquí se va a dar alrededor a partir de la 4ª semana. Esta de aquí es la primera estructura renal en aparecer y se va a localizar en la región cervical del embrión. Segundo, tenemos lo que es el mesonefro. Este de aquí entre la 4ª a la 8ª semana. Este de aquí va a actuar temporalmente como riñón y va a tener una función de desarrollo temprano. También está el metanefros, que este es a partir de la 5ª semana, que este ya constituye lo que es el riñón definitivo. Y por último tenemos lo que es la migración y rotación del riñón. Esta de aquí, los riñones ya se van a desarrollar en lo que es la parte pélvica y a medida que va a avanzar el desarrollo embrionario, estos de aquí van a ascender a su posición definitiva, que va a ser la parte posterior del abdomen. En cuestión a la epidemiología, bueno, en Ecuador no existen datos nacionales oficiales que documenten una prevalencia con dicha precisión. Pero a nivel mundial, los quistes renales son una condición que es un poco más común y en la cual se estima que aproximadamente una de cada 10 personas presentan quistes renales. Su prevalencia, por supuesto, va a aumentar con la edad, alcanzando alrededor de un 20% en personas que sean mayores a 50 años. Bueno, yo les voy a hablar en cuanto a la fisiopatología de los quistes renales, la cual varía según el tipo de quiste. Vamos a diferenciar 3 mecanismos principales. El primero, tenemos los quistes simples, que son los más comunes y generalmente van a ser benignos. Estos se originan por una obstrucción parcial o por una dilatación de un túbulo renal, lo que va a llevar a la acumulación de líquido dentro de una cavidad, y esta acumulación es facilitada por el epitelio tubular, que secreta activamente un fluido hacia el interior del quiste. Por lo general son asintomáticos y se detectan de manera incidental en estudios de imagen. Como segundo mecanismo tenemos que están los quistes por alteración genética, como en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, y esto se debe a mutaciones en los genes PKD1 o PKD2, que codifican proteínas llamadas policistinas. Estas proteínas son fundamentalmente para el funcionamiento normal del epitelio tubular, y su alteración va a provocar una proliferación anormal de secreción de líquido, y también va a haber la pérdida de la arquitectura tubular. Y como consecuencia van a formar múltiples quistes que comprimen el parénquima renal y van a llevar a una pérdida progresiva de la función renal. Y como tercer mecanismo tenemos los quistes adquiridos, que suelen aparecer en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente en aquellos que se encuentran en una hemodiálisis prolongada. Y estos quistes se deben a un estrés tubular continuo y a una proliferación epitelial anómala en respuesta del daño renal crónico. Siguiente diapositiva. Bueno, nuestro paciente tiene 43 años, es de nacionalidad ecuatoriana, nacido en Manta, ciudad donde también reside actualmente. Su estado civil es casado, su grupo sanguíneo es O positivo y tiene un nivel de instrucción superior, y su ocupación es transportador de cargas pesadas. Como datos adicionales, profesa la religión católica y fue ingresado el 13 de mayo del 2025. En cuanto a sus antecedentes personales, no refiere a enfermedades crónicas ni antecedentes patológicos personales relevantes. No presenta alergias conocidas y no refiere a tener hábitos tóxicos como consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias. En cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, únicamente refiere a una apendicectomía realizada hace 20 años. Y sus antecedentes familiares, tenemos que la madre padece de diabetes mellitus tipo 2 y el padre y los hermanos no refieren a enfermedades relevantes. Referente
al motivo de consulta, el paciente ingresa o acude por dolor lumbar y durante los estudios por imágenes solicitados para evaluar este síntoma, se realiza un hallazgo incidental de un quiste renal y es importante resaltar que muchos de estos quistes renales simples suelen descubrirse de forma incidental porque son asintomáticos en la mayoría de los casos. Al examen físico tenemos la frecuencia cardíaca, 79 latidos por minuto, rítmica y normofrecuente, la frecuencia respiratoria, 19 respiraciones por minuto, asimismo apnea con reposo, presión arterial 122 sobre 70 milímetros de mercurio, normotenso, saturación de oxígeno 97% en aire ambiente y llenado capilar de 3 segundos, ligeramente prolongado pero sin repercusión clínica evidente. En cuanto al examen físico regional, en la cabeza normocefálica, simétrica, cuero cabelludo bien implantado, sin lesiones ni masas, ojos, pupilas isocóricas normorrectivas a la luz, conjuntivas normocoloreadas, nariz y boca sin alteraciones visibles, mucosas orales húmedas y rosadas. Cuanto en el cuello, simétrico, sin masas ni adenopatías palpables, no hay ingurgitación yugular, tráquea centrada, sin rigidez o signos meningios. En cuanto al tórax, en la inspección simétrico, sin uso de músculos accesorios, palpación no dolorosa, expansibilidad conservada, percusión, sonoridad conservada en ambos campos pulmonares, a la auscultación, murmullo vesicular presente, bilateralmente, sin ruidos agregados, ruidos cardíacos neumofonéticos, rítmicos y sin soplos ni desdoblamientos. En la parte genitourinaria, inspección y palpación externa, sin alteraciones visibles, no se detectan masas ni dolor ni signos de irritación. Y en cuanto a las extremidades, también simétricas, sin edemas ni deformidades, pulsos periféricos palpables y simétricos, fuerza y tono muscular conservados. El cuadro clínico del paciente con cuadro clínico de aproximadamente 30 días de evolución, caracterizado por dolor lumbar, acude al médico particular en Manta por control de salud rutinario, el cual le solicitó exámenes de sangre. Llama la atención marcadores tumorales prostáticos elevados y en el estudio de imágenes como el ecorreno-vésico prostático, donde como hallazgo clínico se encuentra quiste de gran tamaño en el riñón izquierdo, por lo cual es derivado al hospital Gilbert Pontón para evaluación y posterior resolución del cuadro clínico. Al momento, paciente estable, con buena hemodinamia, sin dolor en región lumbar, sin soporte de oxígeno, saturación 99% al ambiente, a espera de la cirugía programada para el día martes 13 de mayo de 2025. Bueno, dentro de los exámenes de laboratorio tenemos que en primera instancia el paciente se realizó unos exámenes el 18 de marzo del 2025, donde efectivamente se encuentran marcadores tumorales elevados. Se hizo 2 específicamente, antígeno antiprostático específico PSA, el cual salió elevado. Y otro examen que se realizó es la actividad PSA libre, que también salió elevado. Entonces esto llamó la atención del paciente y por tanto pues se lo derivó a esta casa de salud que se mencionó anteriormente. Y se realizaron exámenes evaluatorios prequirúrgicos en los cuales todos se presentaron dentro del rango de normalidad, tanto el hemograma pues, y dentro de la línea blanca con normalidad, línea sanguínea en correcto estado y pues así los tiempos de coagulación de igual manera. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los estudios de imágenes. Dentro de los estudios de imágenes se realizó una ecografía, la cual como conclusiones pues presenta que tiene una litiasis renal bilateral y también presenta un quiste de gran tamaño, el cual pues se lo va a resolver con una cirugía laparoscópica para extraer el quiste, que se va a explicar más adelante. Y también se detectó una hiperplasia prostática benigna de grado 2, al igual que una calcificación de uretra prostática. Y también esto pues dentro de la ecografía nos sugirió ya relacionarlo con la clínica y como tenemos marcadores tumorales elevados, entonces de igual manera por eso se lo derivó a esta casa de salud para la resolución del caso y posterior realizar un estudio anatomopatológico para observar su origen. Siguiente diapositiva, por favor. Y se realizaron también una tomografía axial computada dentro de esta casa de salud, y la cual pues se observa un quiste en el riñón izquierdo pues de gran tamaño. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, continuando con el plan y manejo que tuvimos con nuestro paciente,
Vamos a tener que tuvo cuidados de enfermería y una monitorización continua, ya que el paciente no presentaba síntomas ni estaba descompensado. Dentro de la medicación que se le dio, vamos a tener el cloruro de sodio a 1000 cc pasado por 21 ml hora y paracetamol de 500 gramos cada 12 horas intravenosa. Y de ahí tuvimos que esperar para la resolución quirúrgica del quiste renal. Siguiente diapositiva. Ya, después tuvimos el procedimiento quirúrgico. Este fue realizado el 13 de mayo del 2025. Este va a ser llamado la exeresis laparoscópica del quiste renal izquierdo. Fue operado en el quirófano número 1. El tipo de anestesia que le administraron al paciente fue general. El cirujano fue el doctor Pablo González. La anestesióloga fue la doctora Lorena Peralta. Tuvo una iniciación a las 8:30 de la mañana con una finalización a las 10:45. Después de la operación, el paciente resultó todo bien, la operación fue exitosa. Para después vamos a tenerlo controlado mediante consulta, ya que la evolución postoperatoria fue buena también. Siguiente. Ya, y como diagnóstico definitivo tuvimos que fue un quiste renal izquierdo. Gracias. Bueno, esto fue todo por parte del subgrupo de décimo E1. Muchas gracias, doctor.